Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial. Hoy nos proponemos reflexionar sobre una pregunta sumamente interesante. ¿Es posible ser un docente emancipador en los últimos tiempos? Una pregunta que nos interpela muy de cerca, porque ser docente hoy no es simplemente repetir contenidos, sino enfrentar tensiones, desafíos y también sostener esperanzas. En este episodio vamos a dialogar con ideas de Freire, Aliaud, Merieu y Perrenot, y algunos apuntes de cátedra que nos ayudaron a pensar la profesión. Vamos a recorrer no solo los marcos teóricos, sino también pensar en las vivencias cotidianas que muchos y muchas docentes se enfrentan a diario. Queremos abrir el espacio para pensar el oficio docente más allá de los estereotipos desde una mirada crítica y transformadora. Empecemos por Freire. Para él, enseñar es siempre un acto político y nunca neutral. En obras como Pedagogía del oprimido, Cartas a quien pretende enseñar o Pedagogía de la esperanza, insiste en que toda la acción educativa impacta en el mundo, lo transforma o lo reproduce. Por lo tanto, enseñar no es un acto técnico, es un acto ético, amoroso y comprometido con la realidad del otro. Exacto, hay una frase suya que lo resume de manera muy clara. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten 1000 veces antes de desistir. Así, Freire no cree en una enseñanza depositaria, lo que él llama la educación bancaria, donde el maestro deposita contenidos en la cabeza vacía del estudiante. Por el contrario, promueve una pedagogía del diálogo, donde el estudiante y el docente aprenden juntos, construyendo sentido en relación con el mundo. Y eso nos obliga a mirarnos como futuros docentes. ¿Estamos reproduciendo ese modelo vertical unidireccional o estamos construyendo un vínculo con el otro desde el respeto y la horizontalidad? En este sentido, Freire nos desafía a interrumpir la idea del docente como único portador del saber. Para él, el conocimiento se construye en la interacción con el otro, con su historia, su cultura y su modo de ver el mundo. Además, Freire invita a que el aula sea un espacio de problematización del mundo. Enseñar, para él, es un acto de esperanza, no ingenua, sino activa. Una esperanza que nos hace creer que el mundo puede ser transformado, pero no desde la imposición, sino desde la conciencia crítica. Por eso dice también que leer el mundo precede a leer la palabra. En consecuencia, el aprendizaje no empieza en los libros, empieza en la vida misma, en las experiencias cotidianas de los sujetos. Y esto es central en el contexto actual, donde muchas veces se busca tecnificar la enseñanza, es decir, medirla, reducirla a estándares y resultados. Freire se opone a eso. Él nos demuestra que enseñar no es solamente transmitir conocimientos, sino también despertar la conciencia para generar pensamientos críticos que permitan permitir que el estudiante se vuelva sujeto de su historia. Hoy, cuando vemos crecer discursos que niegan derechos, que promueven el odio o la indiferencia frente al sufrimiento del otro, pensar al docente como sujeto político no es solo una opción, es una necesidad de ética, porque, como él dice, la neutralidad es una forma de tomar partido por el opresor. De esta forma, quedarnos en silencio ante la injusticia también es una forma de educar, aunque no lo queramos. Coincido, de hecho, cada decisión que el docente toma en el aula, desde qué textos eligen, cómo organizan los grupos, qué tipo de participación permiten, está cargada de una visión de mundo. La escuela no es una burbuja, está inmersa dentro de una sociedad desigual y compleja. Por lo tanto, la tarea como docente es ayudar a leerla críticamente, no para imponer una ideología, sino para formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de intervenir y de cambiar lo que duele. Freire también nos recuerda que el maestro no solo enseña contenidos, enseña actitudes, enseña cómo habitar el mundo con el otro. Por eso insiste tanto en el diálogo, en la escucha activa, en el reconocimiento del otro como sujeto pleno. Y eso, llevado al aula, es muy transformador. Claro que sí, porque si entendemos a nuestros estudiantes como sujetos de derecho, de saber y de palabra, dejamos de verlos como objetos de intervención. Es más, pasamos a construir un vínculo pedagógico real donde hay afecto, compromiso y reciprocidad. Y además hay poder, porque Freire también habla del poder, no para negarlo, sino para resignificarlo. El poder de enseñar no debe ser un poder sobre el otro, sino un poder con el otro. Enseñar, en este sentido, es compartir poder, y eso es profundamente político. Entonces podemos afirmar que ser un docente emancipador hoy implica tener una mirada crítica sobre nuestras propias prácticas para asumir que no somos neutrales y que cada gesto pedagógico tiene un impacto, como dice Freire.
La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y si entendemos eso, el aula deja de ser solo un espacio de instrucción y se vuelve un espacio de posibilidad. Posibilidad de encuentro, de lucha, de reparación, de conciencia y también posibilidad de esperanza. Por eso pensamos que hablar de la dimensión política del docente no es ideologizar la educación, sino devolverle su sentido más profundo, el de habilitar humanidad. Aliaud nos invita a mirar el desarrollo profesional como algo político y pedagógico. Dice que las decisiones pedagógicas no están disociadas de la política que se impulsa ante los gobiernos. Y esta afirmación no es algo menor. Nos muestra que no podemos pensar la educación como una isla, como algo aislado de las condiciones estructurales que la hacen posible o la limitan. Y es clave entender eso, porque muchas veces se le exige al docente mejorar la calidad educativa, pero sin ofrecer condiciones reales. Aliaud señala que no podemos hablar de mejora sin hablar de políticas públicas, infraestructura, salarios dignos, estabilidad laboral, tiempo institucional para la formación, acompañamiento en los primeros años. Es decir, no se puede pedir transformación en el aula sin una estructura que lo respalde. Además, ella propone recuperar al docente como productor de saber pedagógico. No somos aplicadores de recetas armadas desde escritorios lejos de las escuelas. Nuestra experiencia, nuestras decisiones cotidianas, nuestros aciertos y errores también son conocimientos legítimos. Enseñar no es repetir fórmulas, es crear, es decidir y también es resolver problemas nuevos cada día. Y esa mirada interpela directamente a los dispositivos de formación docente. ¿Qué lugar le damos a la práctica real? ¿Cuánto valoramos las reflexiones, las experiencias concretas que ocurren en aulas reales, con estudiantes reales, con desigualdades reales? ¿Qué sucede cuando los discursos oficiales sobre calidad se construyen desde arriba, lejos del aula, sin escuchar lo que los docentes tienen para decir? La formación continua, dice Aliaud, debe ser una construcción colaborativa, crítica y situada, es decir, no puede ser una serie de cursos desconectados, obligatorios y sin relación. Tiene que nacer de la práctica, con un acompañamiento entre pares, con tiempos institucionales, con diálogos interdisciplinarios. Debe servir para empoderar a los docentes, no para controlarlos. Y en esto hay una tensión muy fuerte. Por un lado se promueve una idea de profesionalización, docente que exige más formación, más compromiso, más innovación. Pero por otro lado no se resuelven los problemas estructurales que hacen que el trabajo sea muchas veces precario, solitario y desbordado. Ser docente hoy implica lidiar con muchas tensiones entre el deber institucional y el deseo de transformar, entre la tradición y la innovación, entre lo que podemos hacer y lo que querríamos hacer. A veces los docentes tienen que responder a demandas burocráticas que no tienen sentido pedagógico. También hay tensiones entre lo público y lo privado. Muchas veces los docentes se llevan el trabajo a casa, corrigen de noche, responden mensajes de estudiantes fuera del horario, asisten a reuniones sin que sean reconocidas. Todo eso forma parte de una forma de ejercer la docencia que muchas veces se basa en la vocación, pero que no puede sostenerse solo desde ahí. Como señala Liaud, hay que abandonar esa mirada del docente como héroe individual que lo puede todo. Necesitamos políticas que fortalezcan el colectivo docente, que generen redes, que promuevan espacios de intercambio y de construcción conjunta del saber, porque nadie enseña solo. ¿Y por qué si queremos una escuela democrática también necesitamos una profesión docente fortalecida, reconocida, que no solo transmita conocimiento, sino que lo produzca, que lo cuestione, que lo reinvente? Merieu, en su carta a un joven profesor, nos habla de eso que no se enseña en la facultad, la dimensión oculta del oficio docente, esa zona invisible hecha de intuiciones, de afectos, silencios, frustraciones y dudas, esa mezcla de vocación, compromiso y deseo que algo importante suceda en el aula, más allá de los contenidos planificados. Lo llama el acto pedagógico y dice que es algo que no sabéis describir pero sabéis reconocer. Como cuando todo fluye, hay tensión, hay diálogo, hay escucha. Y sentimos que aunque nadie lo vea, valió la pena para preparar la clase. Resolver ese conflicto, insistir con esa pregunta, apela a esos momentos en que sentimos que enseñar tiene sentido y que ese sentido es compartido. Enseñar, dice Merieu, es también una forma de estar en el mundo. No es una técnica que se aplica mecánicamente, es una postura ética, una forma de habitar el tiempo y el vínculo. Por eso se pregunta, ¿qué tipo de relación construimos con nuestros estudiantes?
¿Qué lugar le damos a la palabra, al deseo de saber, a la posibilidad de interrumpir la lógica del automatismo? Y en ese sentido, Merieu nos advierte sobre lo peligroso de una escuela funcionalista, donde lo único que importa es que el estudiante rinda. Una escuela que se obsesiona con los resultados medibles, las estadísticas, los informes, etc., pero que olvida que el otro es un sujeto, no un número. Él propone otra cosa, una escuela como espacio de alteridad, de encuentro con el otro en su diferencia, cuando el docente no moldea ni domestica, sino que acompaña, escucha, sostiene, donde enseñar no es formar buenos alumnos, sino que personas capaces de pensar, de dudar, de emocionarse y también de construir una voz propia. Y eso no se enseña en los programas oficiales, no hay taller de actitud pedagógica ni materia de emociones docentes. Todos los días todos los docentes lidian con eso, con el cansancio, con el enojo, con la angustia de no llegar, con la alegría de ver que algo hace mella en un estudiante. Así sucede que en muchos casos enseñar es un trabajo que no está reconocido. Y sin embargo, es ese vínculo, ese deseo de enseñar y de ser escuchado, lo que muchas veces sostiene la práctica, incluso en contextos difíciles, precarios, hostiles. El deseo pedagógico, como dice Merieu, no es ingenuo, es una apuesta, es confiar en que algo puede pasar, que alguien puede aprender y que no está todo perdido. Por eso, reivindicar la emoción, el deseo y la subjetividad no es una debilidad docente, es parte esencial del oficio. Enseñar es un trabajo que compromete la voz, la mirada, que implica exponerse, equivocarse, aprender de nuevo, y eso requiere una enorme fortaleza. También requiere acompañamiento. No podemos sostener esa dimensión afectiva solos. Necesitamos espacios de contención, de formación, de intercambio entre colegas. La tarea docente no es solo técnica ni solitaria, es colectiva, es política y es humana. Entonces, cuando hablamos de la dimensión oculta del trabajo docente, no estamos hablando de lo secundario, sino quizás de lo más central. De eso que no se ve, pero que le da sentido a todo lo demás. Como dice Merieu, enseñar es siempre apostar por la libertad del otro. Y esa apuesta, aunque incierta, es también sumamente esperanzadora, porque creer en el otro, en su posibilidad de aprender, de crecer, de transformarse, es el acto más revolucionario de la educación. Perrenaud plantea con fuerza que no se puede formar docentes sin tomar decisiones ideológicas, y lo dice de manera contundente. No se privilegia la misma figura del profesor si queremos una escuela que promueva la autonomía o el conformismo. Es decir, toda propuesta de formación docente expresa un modelo de sociedad. Formar para la obediencia no es lo mismo que formar para la emancipación. Y ahí está la clave. ¿Qué modelo de escuela estamos proyectando cuando definimos cómo formar un maestro o profesora? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos que esa escuela contribuya a construir? Las decisiones sobre la formación docente no son neutras, tienen un horizonte político, ético y cultural. Y ese horizonte puede reforzar las desigualdades o trabajar para desarmarlas. Perrenaud insiste en que la formación docente debe preparar para la incertidumbre, para lo inesperado, para lo complejo. Ya no alcanza con que el docente domine contenidos disciplinarios. Tiene que ser capaz de interpretar contextos cambiantes, de trabajar con diversidad, de adaptarse, de generar vínculos, de tomar decisiones pedagógicas rápidamente. La docencia no es una ciencia exacta, es una práctica situada. También señala que la docencia debe orientarse al desarrollo de capacidades críticas, tanto en los estudiantes como en los docentes en formación. No se trata de repetir sabores académicos de manera mecánica, sino de construir sentido, de problematizar la realidad, de abrir preguntas que incomoden y que inviten a pensar más allá del aula. En este punto es fundamental articular estos debates con el marco normativo que rige el sistema educativo argentino. La Ley de Educación Nacional 26.206 nos plantea una concepción integral, inclusiva, democrática y transformadora de la educación. Reconoce a la formación docente como políticas de Estado y a los y las docentes como sujetos claves del derecho a la educación. Pero si esa ley no se implementa con coherencia, si se queda en el plano declarativo y no se traduce en políticas públicas reales, se vuelve una ley sin sentido. Para que esa ley tenga impacto, tiene que estar acompañada de decisiones que garanticen condiciones dignas de trabajo, inversión en formación continua,
propuestas curriculares que incluyan la perspectiva de derechos y estrategias de acompañamiento a la tarea docente en territorio. Perrenau también habla de la necesidad de construir una profesionalidad docente compleja, que combine saberes técnicos, teóricos, prácticos, éticos y políticos. No hay una sola forma de ser docente, pero sí hay desafíos comunes que nos atraviesan a todos, como enseñar en la desigualdad, como sostener el deseo de aprender, como cuidar sin sobreproteger y como ser autoridad sin autoritarismo. Y esos desafíos requieren una formación que no se agote en los contenidos disciplinares y en las técnicas didácticas. Necesitamos dispositivos que integren la experiencia, la reflexión, el trabajo colectivo, la construcción de una identidad profesional crítica, que el docente se reconozca como actor social, como trabajador de la cultura, como intelectual que piensa su práctica. También necesitamos revisar nuestras propias creencias sobre lo que significa enseñar. Nuestra formación muchas veces propone un modelo idealizado, lineal, sin conflictos, pero enseñar implica contradicciones, implica tensiones, decisiones difíciles. Preparar para eso es preparar para la realidad, no para la utopía descontextualizada. En definitiva, como dice Pernau, formar docentes no es solo formar transmisores de saber, sino formar profesionales capaces de tomar decisiones en contextos de incertidumbre, de trabajar con otros, de sostener éticamente una práctica cargada de sentido. Y eso exige políticas educativas coherentes, recursos sostenibles y una mirada comprometida con el presente y el futuro. Porque el futuro de la docencia no se construye solo con reformas técnicas, se construye con decisiones políticas que reconozcan al docente como un protagonista y no como ejecutor, como alguien que puede cambiar la vida de sus estudiantes y también transformar la escuela en un espacio más justo, más humano y más democrático. En definitiva, ser docente hoy es resistir la lógica del desgaste y sostener la pasión por el otro. Es como dice Freire, atreverse a enseñar. Y también es confiar en que pese a todo hay algo de la educación que sigue siendo transformador. Acompañar procesos, sostener miradas, construir esperanzas. Enseñar después de todo es un acto de fe. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que este episodio sea una invitación a seguir pensando, sintiendo y soñando la escuela que todos queremos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.